partir del 45 puedes solicitar jubilación anticipada por coeficientes reductores. Ahora, has empeorado, se han agravado tus patologías o tienes nuevas, pero solo llegas al 42, pues te vamos a decir, pues ¿para qué? ¿Para qué vas a pelearte, vas a frustrarte, vas a conseguir muchos más puntos que no te valen absolutamente para nada? ¿Vale? Entonces, eso es... ¿Puedes solicitar la revisión? Sí, haciendo un análisis de viabilidad y sabiendo si esa revisión te va a conllevar algún beneficio. Si no te va a conllevar ningún beneficio, pues tampoco tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Y luego me la pueden revisar, pues ya sabéis que es algo que te la den como definitiva, te la pueden revisar. Entonces depende también de la comunidad autónoma, pero no significa que te la vayan a revisar seguro, pero te la pueden revisar salvo que tengas otorgado el certificado como definitivo. ¿Vale? La incapacidad laboral. ¿Qué mide? Pues si antes decíamos que la discapacidad medía cómo afectan las secuelas y limitaciones de tus patologías en tu vida diaria, las 24 horas del día y en todos los ámbitos, la incapacidad laboral solo mide cómo afectan estas secuelas y limitaciones a tu vida laboral. Punto. Me da igual si tengo un grado de discapacidad del 65%, porque aunque todo el mundo tiene eso en la cabeza, el grado de discapacidad no debería afectar a la incapacidad laboral. De hecho, nosotros hemos visto sentencias de jueces que no tienen ni idea que han resuelto en base al grado de discapacidad una incapacidad laboral. O a favor o en contra, me da igual, pero no deberían fallar así. Pero cuando fallan mal, se puede recurrir muy fácil, porque no se puede fallar en base a la discapacidad. Entonces, nos tenemos que centrar en que la incapacidad laboral mide secuelas y limitaciones y cómo afectan a tu vida laboral. Y luego, a partir de la absoluta, sí que se medirán para la obtención de la gran invalidez si necesitas la ayuda de terceras personas para actividades básicas de la vida diaria como comer, caminar, hablar, higiene personal, etc. ¿Vale? Y ya lo uno con los tipos y prestaciones. Hay 4 tipos: la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. La parcial es cuando esas secuelas y limitaciones te, digamos, te van a hacer ser menos eficiente que un compañero tuyo que desarrolle la misma actividad laboral. Entonces, un ejemplo muy claro. Un carpintero que es diestro y pierde el dedo índice de su mano derecha. Pues podrá seguir haciendo su trabajo, pero probablemente sea menos hábil o menos diestro a la hora de poder desarrollar el mismo. Entonces, puede mantener su puesto de trabajo, no le tienen por qué despedir, no va a cobrar una prestación vitalicia, sino que en este caso va a recibir una especie de indemnización que corresponde a 24 mensualidades de la base de cotización de cuando obtuvo la baja laboral. ¿Vale? Entonces te dan 24 mensualidades, tú puedes mantener tu puesto de trabajo porque ya haya sido por enfermedad laboral, por enfermedad común o por accidente laboral, has perdido cierta capacidad laboral, pero puedes seguir desarrollando las tareas principales. Tienes que haber perdido al menos un 33% de la capacidad laboral de las tareas principales. ¿Vale? Esta cada vez es menos común porque se la quieren ahorrar, primero porque normalmente la gente la desconoce y segundo porque la administración no quiere indemnizar, quiere obviamente que sigas trabajando sin más y te la niegan y bueno. Pero bueno, hay que saber muy bien, porque para el enfoque que hay que darle, por ejemplo, a una demanda en función de lo que quiera el cliente, hay que enfocarlo por un lado o por otro. Entonces, si lo que quieres es una parcial, el enfoque de la demanda o de la solicitud, bueno, de hecho, desde la solicitud, el enfoque tiene que ser muy diferente a cuando quieres una total o una absoluta o una gran invalidez. ¿Vale? La siguiente es la total. La total es cuando esas secuelas y limitaciones de tus patologías te incapacitan para desarrollar el
último trabajo que hayas tenido, antes de la baja o si estás en el paro, antes del desempleo. ¿Vale? Entonces, el mismo caso, el carpintero que pierde un brazo, el diestro pierde el brazo derecho, pues obviamente no puede seguir siendo carpintero, no puede seguir desarrollando su actividad habitual, pero puede ser teleoperador, por ejemplo, u otro trabajo en el que no necesite utilizar el brazo derecho o que pueda estar adaptado a esa nueva situación. ¿Vale? Entonces, ahí lo que le corresponde es un 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años, ¿vale? Y es compatible con otro empleo en el que las principales tareas no sean las mismas por las que te dieron la incapacidad laboral en grado de total. A partir de los 55 años, si no estás trabajando en nada, se complementa con un 20%, con lo cual cobras un 75% hasta la edad de jubilación. Hay que solicitarlo porque normalmente la administración no te lo da de oficio, pero si lo pides te lo dan, si no estás trabajando, ¿vale? Pero puedes estar trabajando y tener una pensión por incapacidad laboral en grado de total y la prestación laboral del nuevo empleo. Lo que sí que hay que tener en cuenta en este caso es que hay que registrar bien lo que se llama el documento de compatibilidad de pensión y nuevo empleo, porque si no, a lo que va a atender la administración es hacerte una revisión y quitarte la pensión, ¿vale? Entonces hay que hacerlo bien. Y luego la absoluta. La absoluta es cuando esas limitaciones y secuelas de tus patologías te impiden desarrollar cualquier actividad laboral. Y ahí lo que cobras es el 100% de las bases de cotización de los últimos 8 años y además está exenta de retenciones, con lo cual cobras el neto igual al bruto que estabas teniendo en las nóminas previas, ¿vale? De los últimos 8 años. ¿Vale? Cobras un poquito más porque no está exento de retenciones. Y el cuarto grado, que es el de gran invalidez, que es cuando además de no poder trabajar en nada, necesitas la ayuda de una tercera persona para ciertas actividades básicas de la vida diaria. Aquí, si preguntas a la administración, básicamente para que te la den tienes que estar en cama. Eso es mentira, es decir, no es así. Ni tienen que ser todas las actividades básicas de la vida diaria, ni de forma continuada. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la gente que tiene una ceguera legal, que no tiene por qué ser ceguera total, y que se maneja muy bien en un entorno conocido, pero si le sacas de su casa o de sus 2 manzanas o 3 manzanas en las que se mueve bien, le llevas a la Puerta del Sol, pues le tienen que indicar porque no sabe, no ve correctamente los carteles o el cartel del bus o de lo que sea, ¿no? Entonces es un ejemplo muy claro de que no necesitas que sea de forma continuada ni en todas las actividades básicas. Y ahí lo que te corresponde es aproximadamente, porque el cálculo es un poco más complejo, un complemento del 50% sobre la absoluta. Es algo más complejo el cálculo, pero para no marearos con cifras, es aproximadamente un 50% que puede llegar hasta incluso un 100% de lo que estás cobrando en la absoluta. O sea, que puedes cobrar hasta el doble de lo que cobras con una absoluta con una gran invalidez. ¿Vale? Y luego me tengo que conformar, pues igual que el caso anterior. Realmente lo que tienes que hacer es hacer un análisis de viabilidad de tu caso y saber qué te corresponde, a qué te enfrentas, qué es lo que realmente, si el derecho que vas a solicitar, la prestación que vas a solicitar, es la que te corresponde o no. O incluso, si aun siendo la que te corresponde, es la que te interesa. Y esto pasa mucho con las absolutas y las totales. Hay mucha gente que dice, joder, es que yo no quiero dejar de trabajar, porque trabajar, pues a nivel psicológico me viene fenomenal, pero tampoco quiero trabajar como un mulo, como llevo trabajando los últimos 15 años, ¿no? Entonces, se puede reenfocar hacia una total para que busques un empleo más adaptado a tus capacidades actuales, igual una media jornada o una jornada intensiva para que por la tarde puedas hacer rehabilitación y compatibilizar esa pensión con el nuevo empleo.
Entonces todo esto hay que hablarlo, hay que saberlo. Y en función de lo que tú decidas, es lo que hay que solicitar y cómo hay que enfocar desde la solicitud, pasando por la reclamación previa y la demanda. ¿Vale? Entonces, ¿me tengo que conformar? Pues depende. Si te corresponde, pues se puede luchar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que llevamos casos allí. O sea, llevamos casos desde la vía administrativa, pasando en primera instancia, TSJ, Supremo, Constitucional, y nos vamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahí tenemos unos cuantos casos ya metidos, o sea que no nos paramos. Cuando son viables, cuando realmente nos corresponden esos derechos. Si no te corresponde, te vamos a decir, no te pelees contra ese muro porque vas a perder el tiempo. Como el caso que os he dicho esta mañana, de esta chica que por mucho que quiera, no le van a dar el grado de discapacidad que ella quiere. Luego, ¿puedo solicitar revisión? Pues exactamente igual que antes. Hay que hacer un análisis de si las patologías se han agravado o tienes nuevas que realmente te hagan ser acreedor de un grado superior, pues obviamente sí. Si quieres, claro que sí. Lo que tienes que saber es que no es lo que leas en internet, ni lo que te cuente el vecino, ni buscar siempre asesoramiento especializado. Sea con nosotros o con quien nos dé la gana, pero que sepa esto. Y que sepa esto no significa que haya llevado 3 casos en su vida. Porque llevar 3 casos en tu vida no significa que sabes esto ni de lejos. Tener en cuenta eso, que si vais a alguien que de verdad os demuestre, que no solo lo cuente de palabra, que haya muchos casos de esto, porque realmente aquí juega una baza fundamental la jurisprudencia. La legislación es la que hay y la pueden analizar e interpretar todos los abogados, pero saber qué jurisprudencia aplicar y encontrarla ya no lo saben. Y luego, ¿me la pueden revisar? Pues en este caso no hay definitivas. En este caso, aunque sea por sentencia firme, la administración se guarda el as en la manga de, a partir de cuando le dé la gana, te puede llamar a filas y cuando te llaman no es para subirte de grado, eso para rebajártelo o para quitártelo. Entonces, si os llaman, ojo. Y aunque sea por sentencia, te la pueden revisar. ¿Vale? Aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que, realmente no es que tenga que ser una regla de 3 perfecta, pero si detectan por cruce de informes de la Seguridad Social que ha habido una mejora o se ha detectado un tratamiento, una cirugía que pueda devolver la capacidad que habíais perdido, sí os pueden llamar. Esto pasa, por ejemplo, con los trasplantados, esto pasa con todos los trasplantados en general, de riñón, de pulmón, todos los trasplantados, que estén como estén, en el momento en que les trasplantan a los 6 meses, te llaman para bajarte el grado o para quitártelo. Y con muchas otras patologías que cuando detectan mejoría, pues supervivientes de cáncer, por ejemplo, lo hacen mucho también, llamarte a revisión para bajarte el grado o quitártelo. Lo que tienes que estar es preparado y saber si realmente, por los informes que tienes, te corresponde mantenerlo o no, porque muchas veces, nosotros por ejemplo que llevamos los servicios jurídicos de la Asociación Española contra el Cáncer también, pero así, a casco porro, les llaman para revisión en cuanto termina la quimio, etc. Y hay muchísimas veces que las secuelas son tan importantes como la propia quimio, o sea que realmente no están para trabajar y se le han quitado el grado. Entonces tenemos que pelearlo, incluso en la vía judicial, para recuperarse. Pero lo que tenemos que analizar es si realmente os corresponde o no que lo quite. Y el último punto es la dependencia. ¿Qué mide? Pues aquí única y exclusivamente cómo afectan las secuelas y limitaciones de tus patologías a las actividades básicas de la vida diaria. ¿Vale? Aquí sí que nos centramos solamente en habla, o sea, comunicación, desplazamiento, higiene, la comida, o sea, si somos capaces de comer o no, las actividades básicas de la vida, la vestimenta, si me puedo o no
vestir y desvestir, si necesito o no ayuda para esas actividades básicas de la vida. ¿Vale? Sabéis que hay 3 grados, el 1, el 2 y el 3, y que cada uno de los grados, pues al final, también dependiendo de la comunidad autónoma, da derecho a una serie de beneficios y de prestaciones. En algunos casos solamente son en términos de servicios, pues que te manden ayuda domiciliaria, etcétera, etcétera, y en otros casos también hay una contraprestación económica, también dependiendo del nivel de ingresos de la unidad familiar. Entonces, también igual que en todos estos casos, hay que hacer un traje a medida, porque hay veces que pensamos que nos corresponde. Es que mi vecino le dan 450 euros de ayuda por la dependencia. Bueno, pues habrá que ver cómo es el entorno y ese ecosistema de tu vecino para saber si te corresponde a ti eso, o a lo mejor hasta más, ¿no? Pero hay que verlo, ¿no? Y las otras 2 preguntas se responden pues igual parecido a las otras 2, es decir, ¿puedo solicitar una revisión? Pues obviamente sí. Si resulta que estás en un grado 1 de dependencias y se te han agravado las patologías o tienes nuevas, pues obviamente puedes solicitar un grado 2 o un grado 3. ¿Y me la pueden revisar? Pues también. Y dependiendo de qué ayuntamientos o qué comunidades autónomas están yendo a saco a revisar y a rebajar, obviamente. Porque de esa manera, pues todo esto, las 3 cosas que hemos hablado es dinero. Las 3. Unas directas o más directas, como es la incapacidad laboral, pero todo es dinero. Entonces, al final, esto consiste en ahorrar por parte de la administración. Entonces, tampoco os quedéis en el no directo, sino analizar realmente si os corresponde o no a la hora de reclamar el derecho que pensáis que os corresponde. Y ahora vamos a, como os decía, hablar de, en lugar de explicaros cómo tramitar, porque ya os digo, esto es un traje a medida de cada caso. Y además tiene que ver mucho con lo que uno quiera, porque que esto pasa mucho también con los abogados, que no te escuchan. O sea, tú le dices, quiero una incapacidad laboral, y no sabes si realmente le interesa una total, una absoluta, qué circunstancias familiares tiene, si trabajar le viene bien, si no le viene bien. Es decir, hay que hablar con tu cliente, hay que escucharle, hay que saber qué, e incluso explicarle cuáles son los beneficios de una cosa y de otra, para que sepa realmente a lo que se expone en un caso y a lo que le puede beneficiar en otros casos, ¿no? Entonces, y eso hay normalmente mucha falta de comunicación entre abogado y cliente. También os digo, no penséis en los abogados a partir de la vía judicial. Por ejemplo, nosotros siempre os vamos a decir que empecéis con asesoramiento especializado desde el minuto 1, porque tened en cuenta que en otras áreas del derecho no, pero en seguridad social y laboral, sobre todo en seguridad social, cómo plantes ese árbol y cómo crezca es cómo va a ser el resultado de tus frutos. Si tú plantas un árbol de forma torcida, enderezarlo es muy complicado. O sea, si tú metes un informe que no toca, ese informe queda rastro durante todo el procedimiento, incluido la vía judicial, TSJ, Supremo, etc. Con lo cual, si tú has hecho mal la vía administrativa, es muy difícil recuperar tu prestación en vía judicial, porque a lo mejor hay un informe que te va a lastrar. O si en la entrevista en el tribunal médico has dicho algo que el típico ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mejor. El paciente refleja mejoría. Eso ya, y esto lo habéis visto bastante seguro. Estas cosas hay que prepararlas. Un tribunal médico hay que prepararlo, porque ya sabemos las cosas que os van a decir. Nosotros vamos a preparar para que sepáis la batería completa de trampas, porque hay que decirlo así, que os van a poner y cómo contestarlas. Porque es así, es que es una pena. Realmente
como ciudadanos acudimos a la administración a que nos reconozcan los derechos porque pagamos nuestros impuestos y se supone que nos deberían dar lo que nos corresponde, ¿no? Olvidado de todo eso. Eso no existe. Eso es una entelequia. Eso realmente serían los mundos de Yuppie. Lo que pasa realmente es que buscan el hilito del que tirar para denegar. Y por desgracia es así. Entonces tenéis que saberlo porque no podéis ir a pecho descubierto a solicitar nada, porque lo normal es que con cualquier cosa que os puedan pillar, os pillen. Y es muy fácil, porque al final vosotros no sabéis de esto y si no estáis preparados os van a hacer una serie de preguntas que en cuanto contestéis mal, denegado. Es así. Mira, por ejemplo, este que es uno de los puntos. No recibir asesoramiento especializado desde la vía administrativa, es que es fundamental. No podéis meter, como dice el siguiente punto, toda la documentación. Es que mucha de la documentación que tenéis os va a perjudicar. Por una frase, por una palabra. Eso hay que trabajarlo. Es decir, tú no puedes ir con la buena fe del ciudadano y decir, mira, todos estos son mis informes. Porque lo que van a hacer es, a ver, ¿dónde pone aquí tal? Tras el tratamiento, presenta ley de mejoría, a la correcto. Ya tienen un hilo de que tirar para denegar. Entonces no podéis ir así, porque si vais de buena fe, el que se sienta enfrente de vosotros no va a actuar así. Para que os hagáis una idea de por qué pasa esto, es verdad que pagan justos por pecadores, como se suele decir. Entonces, al final, a mí esto me lo dijo el director de Levi, ya jubilado, obviamente, de Ávila. Estábamos en una mesa de debate hablando de estos temas y yo defendía, pues esto, mi libro, lo que cuento de nuestra experiencia. Y él defendía todo lo contrario. Decía, no, la administración, a todo el que viene, le tratamos de lujo, le damos lo que le corresponde a cada uno. Y luego cuando salimos a tomar el café, me dijo, mira, yo no puedo defender lo que tú defiendes porque he trabajado en la administración y al final pues tengo a todos mis compañeros ahí, pero es la realidad. Dice, pero te voy a explicar por qué. Porque cuando se nos sienta un paciente delante, lo que pensamos es que el 99,9%